Bueno chicos, buenas tardes para todos. Ahora sí vamos a realizar el test prometido por mi madre, coach y psicoterapeuta Luz Beatriz Orrego, sobre la autoestima, denominado ¿Quieres conocer tu nivel de autoestima? Ajá. Ahora sí vamos a explicar de qué se trata. Bueno, este test básicamente consta de 5 características, bien lo mencionábamos en el programa de autoestima. Una que tiene que ver con el autoconocimiento, cuál es mi inventario personal de virtudes, defectos, valores, características que me identifican y que me definen, qué tanto me conozco para saber qué tanto actúo en mi vida, porque si no conocemos esas características, pues obviamente actuar con ellas va a ser muy complicado. Luego viene un segundo concepto, que es el justamente autoconcepto. ¿Qué creo yo de mí? ¿Qué pienso yo de mí? ¿Cómo me trato frente a mí mismo y también cómo me trato frente a los demás? Posteriormente, la autoevaluación, cómo considero yo que ha avanzado mi proceso de desarrollo personal. Posteriormente, mi autoaceptación, qué tanto soy capaz de aceptarme tal cual soy. Y por último, el autorrespeto. ¿Cómo va a funcionar el test? Básicamente, como son 5 características, cada una mide, digamos, como ítems diferentes. Si se dan cuenta, unas son más grandes que otras porque unas son necesarias de ampliación. Entonces vamos a llevar la número 1, quienes vayan a desarrollar el test van a colocar el número 1. Si quieren le ponen titulito como deseen, pueden ponerle autoconocimiento el número 1 y va del numeral del 1 al 18. ¿Tú lo estás haciendo, Dani? Sí, yo también lo estoy haciendo acá. Ok. Espero que todos los que nos ven también lo hagan al mismo tiempo, ¿no? Es lo ideal. Es muy importante porque no necesariamente nuestra autoestima tiene que estar aporreada o lastimada en todos los ítems. Puede ser que algunos estén bien y que otros sí necesiten mejorar. Entonces vamos a llevar autoconocimiento del 1 al 18. Yo hago unas preguntas, es decir, hago 18 preguntas. Y frente a esas preguntas, ustedes en la hoja solamente no van a escribir nada, solamente escriben sí, no. No tienen que poner la pregunta textual, no. Más bien, quien quiera tener este test posteriormente, ya miramos la forma de hacérselo llegar. Pero solamente del 1 al 18 van a colocar sí o no a cada cosa que yo pregunte. ¿Estamos listos? Listo. Yo estoy súper preparada. ¿Y quienes nos ven estarán listos? Supongo que sí. Si todavía no están listos, pausen, enumeren hasta el número 18 y luego reanudan. Listo, muy bien. Pero yo estoy lista. Empezamos, Dani. Listo, empezamos. Pregunta número 1. Acuérdate, no vas a copiar la pregunta, solamente vas a colocar sí o no. Pregunta número 1. ¿Sientes que eres muy inteligente? 2. ¿Te sientes físicamente atractiva o atractivo? ¿Reconoces tus errores fácilmente? Número 3. ¿Tienes muy buenas relaciones con los demás? Número 4. Número 5. ¿Expresas fácilmente lo que sientes de manera serena, es decir, de manera tranquila? Número 6. Le das a las cosas la trascendencia que tienen sin exagerar. Número 7. ¿Sabes qué situaciones te dan mal humor? Uy. Muy importante, vamos identificando cositas chéveres. Número 8. ¿Sabes identificar en tu cuerpo cuando te estás enojando? Es decir, las sensaciones de tu cuerpo te indican que te estás enojando y sabes exactamente en qué momento te estás empezando a enojar. Número 9. ¿Sabes identificar en tu cuerpo cuando te estás enfermando? Número 10. ¿Sabes qué tipo de personas te agradan? Número 11. ¿Sabes qué tipo de persona te molesta? Muy importante. Número 12. ¿Se te facilita expresar afecto a tus seres queridos?
Número 13, ¿perdonas fácilmente? 14, si no te reconocen tus triunfos, ¿sigues tu vida sin ningún problema? 15, ¿superas tus miedos fácilmente? 16, si yo te preguntara en este momento 5 fortalezas tuyas, 5 cosas, cualidades que tú tienes o fortalezas, ¿me las podrías decir ya? Si yo te preguntara en estos momentos, número 17, si yo te preguntara en este momento 3 debilidades tuyas o defectos, ¿me los podrías decir ya? Y número 18, ¿sabes identificar tus 3 valores más importantes? Esos 3 valores con los que riges tu vida. Buena pregunta. Por ejemplo, para mí el respeto es fundamental, es innegociable. Para otras personas quizás no. De acuerdo. Exacto, de acuerdo. ¿Terminaste? ¡Ay! Terminé. Muy bien, ¿terminamos todo el test y les doy los resultados al final? ¿O vamos avanzando uno a uno? Uno a uno. Listo. ¿Para qué nos sirve entonces el autoconocimiento? Primero, recuerden que yo les dije, es nuestro inventario de vida. Es lo que nos permite saber qué tenemos, qué somos y de qué estamos hechos. Si yo sé exactamente qué soy, de qué estoy hecha, cuáles son mis defectos, mis cualidades, mis aspectos por mejorar, si yo sé mi capacidad de perdón, si yo soy resiliente, etcétera, entonces yo me le puedo primero anticipar al caos de tener problemas con los demás porque me conozco perfectamente. Y segundo, eso me permite avanzar en metas realistas, en metas claras en nuestra vida. ¿Estás preparada para la respuesta? Sí, estoy súper preparada. ¿Qué tengo que hacer? Debes sumar todos los sí. Ok, todos los sí. Fueron 18 preguntas, debes sumar cuántas te dieron sí. Solo los sí, no sumas sino los sí. Voy a recontar. Ok. Esto pasó por rifa, juegos y espectáculos. ¡Listo! Tengo un resultado, lo digo. ¿Tienes tu resultado? No, no lo tienes que decir. Listo. Que las demás personas también lo hagan. En este ítem de autoconocimiento deben tener 12 o más sí. Bien. ¿Te fue muy Bueno, bien? Me siento como si uno ganara un premio. Sí, más o menos es ganarse un premio, porque eso quiere decir que la autoestima que a veces consideramos tan aporreadita, realmente no está tan aporreada, sino que mira, la misma respuesta que nos va apareciendo en el test nos va indicando que nos tiramos a matar, nos golpeamos muy duro, nos tiramos muy duro y no hay necesidad de hacerlo. Entonces hay que ser más autocompasivo con nosotros mismos. ¿Listo? ¡Listo! Nos Segunda vamos para la parte. número 2. Autoconcepto. Concepto. Y el autoconcepto va del 1 al 16, o sea, son 16 preguntas. Muy bien, pregunta número 1. ¿Te sientes querido y valorado por tu familia? Mami, espera un momentico que la gente ponga los numeritos. Ah, ok, vale. Entonces vamos. En el Del uno número al 2, 16, entonces autoconcepto, vamos del 1 al 16. Este es un poco inferior en preguntas y respuestas. listo. Yo creo que ahora ¿Listo? sí, y los que todavía no, pausan y luego Exacto. retoman. Vamos para la número 1. ¿Te sientes Sí. querido y valorado por tu familia? Ajá. 2. ¿Te sientes querido y valorado por tus amigos? Ujú. 3. ¿Te sientes querido y valorado por tus compañeros de estudio o de trabajo? Ujú. Mira que son 3 características diferentes. Uno son mi familia, Sí. otro mis amigos y otro mis espacios laborales. Mira que ahí aplicamos lo que tú preguntabas ahora, de si podemos tener diferentes dimensiones de autoestima en cada espacio, ¿cierto? Exacto. Y eso a la vez también nos va a ayudar a tomar decisiones. Ay, sí, con mi familia sí, con mis amigos sí, pero en mi empleo no. ¿Qué tendría yo que hacer para mejorar mi autoestima? Probablemente pensar en cambiar de empleo. Exacto, cierto.
Ajá. donde me valoren y valoren el trabajo que desarrollo. Exactamente. ¿Sí? Total. Muy bien, vamos para la número 4. 4. Eres directo, más no ofensivo. Es decir, sabes hablar, pero calmadamente, sin ofender al otro. Número 5, a la hora de tomar decisiones, puedes hacerlo sin la ayuda de otros. Número 6, eres capaz de enfrentar situaciones difíciles sin derrumbarte. 7, si sientes problemas emocionales, eres capaz de buscar ayuda profesional. 8, eres sociable. Bueno. 9, Ahí eres fui. buen amigo. Y no tiene nada de malo, Dani. Si es no, pues no pasa nada. Esto es para nosotros, para cada uno. Aquí no hay respuestas buenas ni malas. No se hagan Exacto. trampa ni acudan al autoengaño, que acá no hay respuestas buenas ni malas. Es solamente una radiografía de quiénes somos cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es Estamos en la nueve? número 9. 9. Eres buen amigo o buena amiga. Sí. 10, confías en los demás. 11, los demás pueden confiar en ti. Sí. 12, dedicas tiempo a tus amigos. Ojo, tiempo de calidad, la llamadita, el mensajito, el saludito, las fechas especiales. 13, dedicas tiempo a tu familia. Sí. 14, buscas tu mejoramiento continuo. 15, te gusta hablar con gente que no conoces. Y 16, pocas cosas en la vida te asustan. Terminamos. Suma tu sí. Uy, bueno, vamos a contar. Oh my goodness. Listo, yo ya tengo mi resultado. Voy a ¿Sí? volver a contar a ver si las moscas juntas. Cuenta de nuevo. Esto es Riva Juegos Espectáculos. Listo, ya lo tengo. Muy bien. En este de autoconcepto deben tener 10 o más sí. ¿Cómo te fue? Bien. Ay, Muy bien. Debes tener hasta 10 ahora o bien. más. Vamos a ver qué pasa más El autoconcepto es muy importante porque es finalmente lo que yo creo de mí. Y de acuerdo a como yo crea de mí, X o Y cosa, entonces yo puedo acudir a quererme, a ser más compasivo conmigo mismo, a tratarme menos mal, a entenderme un poco más, pero sobre todo a no dejarme dañar de nadie. O sea, a ser tan auténtico y creo tanto en mí que no le voy a permitir a nadie que me haga daño. Ahí aprendo también, casi que como el autorrespeto, a ponerle un límite a mi vida y frente a las situaciones con los demás, ¿cierto? Y a las relaciones con los demás. Entonces, ¿cómo te fue? A mí me fue bien, me fue bastante bien. Pensé que no iba a obtener un buen resultado con esta, pero salgo bien. Hoy Bueno, voy lo en un único buen que yo creo que proceso. tú- Vamos a ver Yo si creo algo que no tú funciona. últimamente no eres como muy sociable desde que llegaste a Suecia y con justa No, razón. La verdad no, no sé si es la cultura, el ambiente, pero hay muchas cosas de mi personalidad que han cambiado, definitivamente. Ajá. Era Sí, una totalmente. persona y llegué acá y me transformé en otra persona. Muy Y eso es bonito, uno tiene que, digamos, escalar y en contextualizarse con el ambiente en el que está y eso tampoco tiene nada de malo. Vámonos para autoevaluación, Listo, autoevaluación, ¿cuántos numeritos? del 1 al 11. Ok. Listo. ¿Listo? Vámonos del 1 al 11. Pregunta número 1. ¿Sabes argumentar sin enredarte o dejarte desarmar? Ujú. Número 2.
Hablar en público se te hace fácil. Esta es la tuya. Sí, pero no siempre. Depende del idioma. Ah, bueno, buen punto. Número 3, cuando inicias algo, lo terminas. Número 4, sabes enfrentar situaciones que te generan malestar. Ajá. 5, puedes contar a los demás sobre tus éxitos personales sin sentirse avergonzada o avergonzado. O sea, le puedes decir, mira, me acabo de ganar un premio, me acaban de hacer un reconocimiento y no pasa nada, no te da pena. A mí me da mucha pena. Casi nunca cuento nada. Ese es un problema grave que tenemos los seres humanos con el autoelogio. Y hay que aprender desde la cultura del autoelogio, yo elogiarme, yo reconocerme, yo aplaudirme. Y si yo le puedo contar al mundo entero que en algo estoy triunfando, también hacerlo, porque eso hace parte de mi autoestima. Entonces es importante tener ese reforzador. Número 6, te pueden halagar sin que te incomodes. Muy bien. Número 7, puedes pararte fácilmente de los fracasos. 8, puedes seguir aportando aunque no siempre tus ideas sean tenidas en cuenta. Que hay gente que si no le tienen las ideas en cuenta, pues renuncia y se va. Tú eres capaz, aunque no hayan tenido en cuenta tus ideas, de seguir ahí aportando. 9, te sientes exitoso en casi todo. Yo sí. Sí, ahí Número, sí. Número 10, te gusta que los demás te halaguen. Y número 11, sientes que tu vida ha valido la pena. ¡Listo! Ay, no, yo presiento que aquí me fue terrible. Ve que va. Bueno, cuento entonces Muy bien, vamos a contar entonces todos los sí y los recuentas pues para que estés súper segura. Ay, no, me fue súper mal. ¿Qué va? No creas creo, eso, seguramente te creo fue que súper sí. bien. Hombre, ¿qué va? Listo, ya tengo el resultado. ¡Listo! Autoevaluación. Entonces en autoevaluación, el resultado que deben haber sacado tiene que ser 7 o más sí. Me fue muy, pero muy mal. Te fue muy mal en esta, no importa. Horrible, no importa, o sea, horrible no es importa. palabra. Ay, no. ¿Y esto qué quiere decir? Les voy a decir, Autoevaluación. exacto, les voy a decir que es la autoevaluación. Cuando yo voy, digamos, subiendo, hagan de cuenta que tenemos una escalera. Cuando yo voy subiendo los escaloncitos hacia la torre última, que es la autorrealización, yo voy empezando a estudiar, a trabajar, ensayo en otros empleos, tengo otras parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso me va llevando allá, como a todos los aprendizajes de la vida. Cuando yo estoy en la mitad del camino, que es más o menos entre los 19 y los 35 años, pues yo estoy ahí como divagando, como que mi desarrollo aumenta, a veces disminuye, vuelve y aumenta y vuelve y disminuye. Básicamente eso es autoevaluación, cuando yo tengo la capacidad de decir en qué nivel de desarrollo personal estoy en el momento. Digamos que para mí es mucho más fácil porque pues claro, ya a mi edad pues ya hemos vivido muchas cosas y digamos que ya hemos alcanzado como una parte alta de esa pirámide, pero los que están en ciertas edades más tempranas pues un poquito más complejo porque todavía están estudiando, están haciendo su maestría o su especialización o su doctorado, todavía están buscando un empleo, todavía no están muy seguros dónde vivir, entonces eso hace que las respuestas fluctúen un poquito. Pero digamos que todos vamos direccionados hacia esa gran torre de la pirámide de Maslow, que es la autorrealización. O sea, aquí me toca o esperar o trabajar un poco, ¿no?
Como en trabajar ciertos un poco aspectos. más, pero en tus metas realizables, en tus metas realistas. Es decir, Ujú. en este momento, por ejemplo, terminaste de estudiar sueco, pero necesitas perfeccionar más el inglés, ok. Pero además quieres buscar un empleo en organizacional, ok. Y todo eso que vas poniendo ahí como en un listadito, porque es muy importante que lo veamos, que lo visualicemos. Esos ejercicios de visualización son supremamente importantes, que lo escribamos en un papel, le tomemos la foto y lo pongamos en la pantalla de nuestro celular o de nuestro computador, o lo pongamos en una imagen donde lo veamos todos los días para uno saber en qué meta estaba focalizado o fue perdiendo el foco. Ok, perfecto. Ay, no. Vamos con la siguiente. Vamos para la número 4. Vamos a Número terminando. Autoaceptación. ¿Cuántos números ponemos ahí? Del 1 al 15. Al 15, listo. Sí. Empezamos con la número 1. Espera, mami, para los que tienen que escribir los numeritos. Ok. Vale. Al número 15, listo. Sí. Sueles tomarte con humor tus defectos. Número 1. ¿Sí? Número 2. Si vas por una calle y un grupo de personas se ríe, ¿crees que es de ti? Ujú. Número 3. Cuando alguien te expresa tus defectos, los aceptas sin ningún problema. Ahí depende de la forma. Ujú. Ok. Listo. Número 4. Reconoces que hay personas más exitosas que tú sin ningún problema y sin agobiarte. ¿Sí? Número 5. Generalmente te gusta que los demás triunfen, aunque no sean tus amigos. Ujú. Número 6. Te preocupas y te ocupas de tu salud física. Ujú. Número 7. Te ocupas por cultivar tu inteligencia. Tu desarrollo intelectual, a eso me refiero. Al desarrollo intelectual, estudiar, estar actualizado, hacer un pequeño cursito, cualquier cosa de estas. ¿Listo? Listo. Número 8. Te ocupas por tener buenas relaciones sociales. Ujú. Número 9. Te gusta verte bien físicamente. Ujú. 10. Te gusta verte al espejo. Depende de la hora. Buen punto. Pero si yo me amo, no importa que tenga el ojo lleno de pestañina en la parte de abajo y que tenga el pelo despeinado. Número 11. Evitas criticarte negativamente. Ujú. 12. Evitas compararte con los demás. Ujú. 13. Eres el alma de la fiesta. Ajá. Número 14. Te sientes muy bueno en lo que haces a nivel personal. O sea, tú sabes que eres teso, que eres bueno, que eres exitoso, que eres brillante y que lo puedes dar todo. Ujú. Y la última, número 15. Puedes llegar solo a una reunión con muchas personas sin que te dé pena o agobio. Ujú. Listo. Listo, cuenta tú sí. Listo. Ay, no, siento que también me va a ir mal en este. Vamos a ver. Ay, listo, yo ya tengo mi resultado. Listo. Listo. ¿Qué es la autoaceptación? Es la capacidad que yo tengo de quererme tal cual soy, de aceptar mis cualidades, pero también mis defectos, entendiendo que algunas cosas las puedo transformar en el tiempo y que otras no. Cuando yo me acepto, tengo la capacidad de evitar el autosabotaje emocional, de ser compasivo conmigo mismo y por lo tanto de obtener mejores resultados en la autoestima. En esta deben sacar 10 o más. ¿Cómo te fue? La verdad pensé que me había ido fatal, pero no, bueno.
Ay, no te tienes a matar, Dani. No, pero si me hubiera ido mal, hubiera sido igualmente positivo. O sea, todos los que sacamos malos o buenos resultados, de verdad que no es mal resultado, no existe, ¿no? Ninguna al contrario, es prueba. una forma de que nosotros identifiquemos qué es lo que tenemos que trabajar. Más en la vida, Ninguna ¿no? prueba, ninguna batería, grábense esto, ninguna prueba, ninguna batería psicosocial, ningún test, aunque sea proyectivo, ningún test les va a decir a ustedes cosas buenas o cosas malas. Lo que está calificando es quién es usted y cuál es su esencia, pero nunca le está evaluando si es bueno o es malo para que lo tengan en cuenta. Así es. Ay, me encantó este test. Voy a empezar a trabajar un poco más en este tema de la autoevaluación. Ah, bueno, y eso es importante porque cuando lo terminamos la gente me dice, ay, pero ¿y cómo lo puedo mejorar? Fíjate qué características pusiste con no, y si quieren nos hacen los comentarios, nos mandas un correo y yo les puedo facilitar la prueba para que revisen sus no. Entonces tú dices, ay, que por ejemplo en autoaceptación, ay, saqué 9 sí y el resto no, ¿en qué tengo que concentrarme? Justamente en lo que calificaste como no. ¿Y cuáles son las características que yo no las tengo? Me las solicitan o nos las solicitan a Dani y a mí, y con todo el amor del mundo se las regalamos. Autorrespeto. Y nos vamos para autorrespeto. Y en autorrespeto, que es mi característica favorita, porque es con la que atiendo a casi todos mis pacientes, y es la que dejamos desbordar, la que no le pusimos límite y dejamos que nos hicieran daño, va desde la 1 hasta la 11. Listo. Listo. ¿Listo? ¿Empezamos? Sí. Número 1. ¿Eres capaz de soltar una relación tóxica sin pensarlo 2 veces? 2. Si alguien te hace daño, ¿eres capaz de renunciar a él o ella sin sentir culpa? Número 3. ¿Eres capaz de estar solo o sola sin engancharte en relaciones tóxicas? Número 4. ¿Eres capaz de aprender de los errores y evitar repetirlos? Número 5. Cuando alguien te critica, te tranquilizas pronto y sigues tu vida sin ningún problema. Número 6. Cuando una persona te grita, puedes pedirle respeto sin alterarte, solo diciéndole, hey, en serio me estás gritando, cálmate. Número 7. ¿Eres capaz de retirarte de una discusión cuando está muy acalorada? Sí. Número 8. Cuando cometes un error, ¿eres capaz de reconocerlo y pedir disculpas sin ningún problema? Número 9. Se te facilita decir no cuando es necesario y sin sentirte culpable. Número 10. Puedes destinar dinero tuyo para darte un regalo sin sentirte mal o sentirte culpable. Yo también me uno. Exagero. Sí. Y número 11. Eres capaz de expresar tus emociones sin camuflarlas ni esconderlas. Cuenten por favor su sí. Listo. Bueno, ¿qué es el autorrespeto? Para que nos entiendan. Es la capacidad que yo tengo como ser humano de ponerle un límite a los demás para que no me duelan, no me dañen, no me hagan daño, no me lastimen y no abusen. Sobre todo eso, que no abusen. Ahí corto las alas del autosacrificio y empiezo a darle al otro en la medida que me da a mí. Pero no me desbordo en afectos solamente para conseguir procesos de aprobación de personas que ni siquiera lo merecen. También soy capaz de cortar las alas de una relación que está siendo dañina o que se está convirtiendo en relación tóxica. Eso que me permite regular mis emociones, estar más tranquila y más calmado, edificarme y por supuesto tratarme con dignidad.
exigir que me traten con dignidad y tratarme yo mismo con dignidad. ¿Estás preparada para la respuesta? Ay, sí. Tienes que tener 9 o más. No, no tengo 9. ¿No? No. ¿Te fue mal en esta? Sí, me fue mal. ¿Y por qué crees que te fue mal, Dani? ¿Porque tú eres muy autosacrificada? Sí, yo creo que sí, yo pienso a veces bastante en los demás, especialmente en situaciones de conflicto. Se me dificulta ponerme mi posición, mi postura. Soy como Exacto. un poco, sí, me pesa un poco eso. Y no, Dani, y no estoy hablando solamente de mis relaciones de pareja, estoy hablando en cualquier tipo de relación, ¿no? Social, familiar, laboral. Se me dificulta un poco. yo te quería recordar y quería recordarle a la gente que cuando nosotros pensamos en hacer este programa dentro de tu canal, lo pensamos uno para ayudar a los demás, al que no le gusta o al que no tiene la forma de ir a psicoterapia por falta de tiempo, por falta de recursos o porque no cree en la psicoterapia o no le gusta, y empezar a hacer un entrenamiento emocional con la gente de cualquier parte del mundo, independientemente de la cultura. Pero también yo recuerdo que cuando nosotros pensamos en hacer este programa, esas pequeñas capsulitas o pildoritas que hacemos en cada uno de los programas es justamente para esto, Dani, para que entendamos que todos somos seres humanos, todos tenemos fallas, todos tenemos falencias, todos nos equivocamos, todos nos estamos edificando, todos estamos en en proceso de crecimiento personal y de mejoramiento continuo. Entonces, que tú digas eso me parece muy bonito y muy humilde de tu parte, y yo también lo haría, y creo que les he contado varias cositas de las cosas normales que tenemos los seres humanos y que no nos puede dar ni pena ni vergüenza reconocerlas. Exacto, así es. Esto es un reflejo, ¿no? Ver como tú lo mencionas, que todos somos seres humanos y que esto que me está pasando a mí le puede estar pasando a mi vecino, a mi amigo, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi esposo, independientemente. Es una cosa humana que hay que trabajar. Es interesantísimo y bueno saber que estamos mal y trabajar en esto, ¿no? Para volvernos más felices y mejores seres humanos. Absolutamente. Ay, mami, mil gracias por este test fabuloso. Yo te voy a pedir una cita para que resuelvas aquí algunos asunticos. Claro que sí. A ti, al que toque, pues realmente no debería atenderte a ti porque el proceso se vuelve muy subjetivo, pero si no es terapéutico, si no es entrenamiento, lo hacemos, hija. Claro que sí, mi amor. Sí, muchísimas gracias a todos por ver este espacio. Esperamos que de verdad lo hayan disfrutado, que se hayan descubierto, y como saben, ahí está Luz Beatriz para resolver sus inquietudes, para pedir citas, terapias, talleres si lo necesitan a nivel empresarial también. Muchas gracias por vernos, muchas gracias, madre. Un abrazo, Dani, te amo. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa.